Zapping, historia, rock y literatura. Y quisiera comenzar esta conversación preguntándote sobre una columna que escribes. Bueno, no sé si es columna, vamos, ¿no? Pero bueno, no sé si es columna porque no sé si la publicas frecuentemente en algún medio de comunicación o solamente en tus redes sociales, pero se llama Odiseas Postmodernas. Y Odiseas Postmodernas, para quien lo quiera buscar en el perfil de Facebook de Esdras Camacho Jagger, ahí publica sus Odiseas Postmodernas y son relatos. Son muchos relatos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre este proyecto, esta intención tuya de escribir relatos en esta columna Odiseas Postmodernas? Sí, bueno, primero que todo, te quiero decir que a mí, antes de ser escritor, pues yo me considero lector, ¿no? Y todo el tiempo la base es la lectura, la base es el lenguaje. Y entonces, Odiseas Postmodernas tiene que ver con aquella historia que escribe Homero, en la que habla de un hombre que va obligado a la guerra y que tiene conversaciones con los dioses, y los dioses le van ayudando a salir de sus peripecias, ¿no? No todos, ¿eh? Hay dioses que la traen contra él, ¿no? Como el dios del mar, el dios del viento. Pero en sí, las Odiseas, pues son las aventuras que padece este personaje de ficción, y que nosotros también podemos ser personajes. Es decir, tú y yo podemos ser personajes de ficción. Entonces, bueno, a mí me atrae mucho la idea de la Odisea, y lo posmoderno, pues porque lo posmoderno es hacerle, ¿no? al cuento. Es decir, yo me llamo Esdras Camacho Jagger, pues porque es una faramayada, ¿no? Y lo posmoderno, no entiendo mucho la posmodernidad. Sin embargo, como es una palabra que está muy en boga y que ha estado mucho, y casi todo el mundo dice, no, que lo posmoderno, y hasta Jaime López lo dice en su canción, pues digo, vamos a ponerle así. Y ya, ¿no? Que lo que es una catarsis. Todos podemos escribir porque todos tenemos historias vividas o escuchadas. Y Odiseas Postmodernas, pues es una sucesión de momentos que me invento, momentos reales, momentos que no son reales. La mayoría es real, ¿no? Yo escribo pues tanto poesía como relatos testimoniales. Pero además de ello, podemos ser nuestros propios personajes de ficción, ¿no? Es decir, no es solamente que el otro me persiga, me siga, vamos, ¿no? O me perciba, sino también mi propia vida puede ser como un cuento, ¿no? O sea, la voy construyendo y yo soy mi propio personaje de ficción. Entonces, eso sucede en tus Odiseas Postmodernas, es decir, hay una autorrepresentación. ¿Eres tú o es alguien parecido a ti o eres otro ahí en estas Odiseas? Porque tú cuentas cosas de una cotidianidad reconocible, ¿no? Y que además no solamente es reconocible por los lugares donde suceden esas historias, sino porque también te reconoces a ti mismo ahí. Sí, por supuesto, ¿no? La literatura es un espejo de nosotros mismos. Cuando leemos la ficción, encontramos que las cosas más imposibles pueden serlo cuando uno abreva de la fantasía. Y lo que sucede es de que yo, desde el año 2004, me parece, he estado asistiendo a talleres literarios, ¿no? Yo he sido ese escritor que ha estado encapullado, ¿no? Como oruga, esperando el momento de abrir las alas, porque soy bastante autoexigente. Pero de pronto me quedé pensando, a ver, no hay que creer que para ser escritor se requiere que alguien te nomine, ¿no? Lo mismo para ser artista. El problema, fíjate, de los artistas, hay mucho artista que no sabe que es artista y que están esperando que los licencie una universidad o los licencie una institución. Y ahora sí, como dijo el Andrés Manuel, dijo al diablo con las instituciones, ¿no?
porque yo dije, bueno, ¿por qué me voy a esperar a que me licencie cierta institución si yo mismo me puedo licenciar, ¿no? Mal o bien. Al final yo no estoy compitiendo con nadie, sino compito conmigo mismo y es un desahogo. Yo a la hora que tomo el lápiz, pues me estoy desahogando de aquellos fracasos, porque me río de los fracasos, porque quien no es capaz de reírse de sí mismo, pues digo, entonces está adoleciendo de la pizca necesaria que se requiere en nuestra existencia, que es el humor. Y entonces en Odisías Postmodernas lo que yo hago es ser el que de verdad soy. Es decir, casi siempre que tú me imaginas con una cámara, con un micrófono o frente a grupo dando clases, pues soy el reputado y connotado, ¿no? Pero ya yo en mi hoja de papel en blanco, pues soy el que siempre soy, ¿no? Soy el de acá, de este lado, el que me gusta ser, que es un ser irreverente, un ser que está experimentando y que está aprendiendo de los momentos que vive. Y cuando tú decías que se percibe y se autopercibe, sí, bueno, yo de un tiempo para acá, después de los 40, yo dije, órale, de pronto ya es como reloj de arena, ¿no? Ya te queda poco. Entonces dices, bueno, ¿por qué estás esperando? Comiénzale, ¿no? Y son ensayitos, porque uno puede escribir de pronto alguna vez muy inspirado y otras veces no tanto, ¿no? Y ocurre que de dónde viene la inspiración, bueno, pues no es posible desentrañarlo, es lo enigmático del proceso creativo, es ese, que no hay un asidero de dónde, ¿no? Sino que lo que ves, lo que escuchas, lo que vives, ¿no? Entonces yo he decidido ser un paseante y no hace falta irse a las Antillas o irse a las islas ocultas al otro lado del mundo, sino aquí mismo, cuando caminas por tu calle y observas un detalle de la rama del árbol o escuchas el trinar de un ave y algo conecta con otra cosa, y entonces, pues eso, Odisías Postmodernas es la conexión de muchas cosas que a lo largo de los años que llevo he presenciado o he imaginado. Decías tú que todos podemos ser artistas o todos somos artistas. No sé si la palabra sea podemos o somos, vamos, ¿no? Ser artistas, ser escritores, porque pues finalmente en nosotros hay, en todos nosotros pues como personas hay una sensibilidad y además hay una historia, o sea, tenemos historias que decir, que contar. Alguien decía, por ejemplo, también en torno a esto, que nuestra vida, y lo decíamos ahorita también al principio de este segmento, es una ficción, porque siempre nos estamos contando, siempre nos estamos relatando, pues, ¿no? Y la palabra ficción no es solamente es que, pues, estamos diciéndonos cosas que no existen, sino más bien que estamos contando nuestro devenir, estamos contando lo que nos sucede. Entonces, a mí me parece que eso es digamos, importante, como pensarnos pensarnos con esta capacidad de ser artistas y con esta capacidad de ser escritores, porque tenemos la sensibilidad para contar y para expresarnos, ¿no? Sin embargo, también me parece que hay una conciencia, o tenemos que tener como una conciencia de sí mismo, de esta capacidad, ¿no? De ser artistas y de ser escritores, una conciencia que obviamente quien se enuncie como artista o como escritor la tiene, ¿no? Y quien quizá quien no se enuncie, pero que tiene la práctica, ¿no? De escribir y de expresarse creativamente, pues también es consciente de dicha capacidad. Pero iba a decir esto además, pero también tenemos que tener como una cultura artística o una cultura literaria, ¿no? Que además nos permita expresar esa capacidad y esa sensibilidad. Lo digo porque me gustaría preguntarte a ti, ¿no? Un poco en relación a esto último de la cultura artística y cultura literaria, tus Odiseas Postmodernas, y no solamente eso, es lo que estás escribiendo ahorita, pero yo sé que tienes escrito mucho más de eso, pues, vienen pues de una necesidad vital
de expresarte, pero además de eso, ¿de dónde más viene? Me quiero referir, es decir, ¿qué lees? ¿Qué te influye? O sea, ¿quiénes son tus escritores ahí que dices, bueno, yo quiero escribir y escribo esto, y cuando escribo estoy pensando no en imitar a nadie, sino más bien estoy pensando en que soy resultado también de todo un cúmulo de lectura, porque tú iniciaste este segmento también diciendo, antes de escritor, soy lector. ¿Y cuáles son tus lecturas? Sí, bueno, con respecto a lo que estabas conversando, quien no se enuncia, ¿no? Es muy lamentable que el tiempo pasa. El hombre tiene conciencia, el hombre y la mujer tenemos conciencia de nuestra finitud, ¿no? A diferencia de otros seres, y llegará o no llegará, de acuerdo a la sensibilidad, el momento que si podemos o somos artistas, ciertamente somos, ¿no? Somos, pero no lo sabemos. Entonces hay una diferencia entre serlo y además de serlo, reconocerlo y además demostrarlo, ¿no? Entonces, una diferencia entre ser y parecer. Ahora, con respecto a cuando escribo a quién quiero parecerme, sí, ciertamente uno está imitando. Por ejemplo, escuchaba yo a José Lo Rangel hace apenas unos minutos cuando estaba en una entrevista. Él escribió un librito que se llama La Niña Aburrida, que está hermosísimo. Ahora que fui a Educal de Comitán, me lo traje. Está muy, muy hermoso. Y ese es el artista que no solamente está enfrascado en una cosa, pues, sino que hace música, escribe y quién sabe cuántas otras maravillas, ¿no? Entonces, yo, cuando estuve estudiando, al mismo tiempo que nos obligaban a leer, recuerdo que nos obligaron a leer Doña Bárbara, de este autor venezolano, Rómulo, ¿qué? Rómulo Gallegos, ¿no? Rómulo Gallegos. Entre otras cosas, ya por placer y por hobby descubrí a Hermann Hesse, que se me hizo ¡wow! Hermann Hesse es un tipazazazo, ¿no? Le leí el primero que le leí. Yo comencé a leer a Hermann Hesse ya grande, ¿no? Yo recuerdo que tú, en la época que íbamos a las aulas, andabas ahí diciendo que el lobo estepario, cosas así. No, yo no sabía nada, ¿no? O sea, tú me llevabas ventaja, me la sigues llevando. Y entonces leí El lobo estepario y yo pensé que era la versión resumida porque era un librito así de 80 páginas. No, ese es el libro completo. Luego leí Siddhartha y yo dije, wow, en Siddhartha está contando lo que somos todos los que renunciamos al seno del hogar y luego nos toca pagar las consecuencias y luego estamos siendo los que rehusamos, ¿no? Aquello que juramos destruir, ¿no? Y luego leí, la última obra que leí de Hermann Hesse se llama Narciso y Goldmundo. Uh-huh. Me voló la cabeza. No, o sea, Hermann Hesse es grande, es fantástico. Ahora, otro que también es grande es Bruno Traven, que Bruno Traven escribe, su libro más popular se llama Canasta de Cuentos Mexicanos, pero tiene otras muchas historias y me gusta mucho porque sin ser mexicano escribe como mexicano y escribe como Juan Rulfo en esa literatura costumbrista, ¿no? Entonces, de verdad, tengo así en mis altares de escritores, Bruno Traven, Hermann Hesse, Bukowski, que me cae muy bien. Fíjate que de Bukowski dicen que no es tan grande, que no es tan chido, que no vale la pena. Yo digo, sí vale la pena. Es también tú dudas si de verdad el que está escribiendo es él, es decir, es testimonial o es ficcional. Y en estos parámetros me muevo yo hoy día, ¿no? Cuando yo escribo odiseas postmodernas, queda la duda, ¿no? Y digo yo, si logra provocar que la gente diga, ay, estas odiseas están bien fumadas, pues ya conseguí, ¿no?
mi objetivo, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho. Los tres que te mencioné, y digo, hay muchos otros, pero ahí van quedando, ¿no? Son como las estaciones del metro. Mis referentes son Bruno Traven, Germán Gess, Rulfo, y ya, sin omitir todos los del boom, ¿no? Pero en general nada más con eso. Y lo que decías de Bukowski me parece que también es interesante el planteamiento que haces, ¿no? Primero como esta idea de que es un escritor que para algunos está sobrevalorado, ¿no? Y que para otros está infravalorado, ¿no? Es debatible, digamos, pues como todo, creo yo, como todos los escritores y como todas las corrientes literarias, ¿no? También va dependiendo de los gustos que se van construyendo. Pero dices algo interesante respecto a Bukowski, que deja la duda de quién es el que está escribiendo y sobre quién se está escribiendo, y que en tu trabajo, del que estamos hablando, de Odiseas Postmodernas, está precisamente esa duda. Si uno recuerda a Bukowski, pues Bukowski es como este escritor que en su vida real trata como de volcarse hacia su ficción, y tiene pues este personaje, digo, ¿no? Que es como su autoficción, su autorrepresentación, el famoso Henry Chinaski, y que es un tipo borracho, como lo es él, vamos, ¿no? Que es un tipo mujeriego, como lo es él. Pero lo que quiero decir con esto es que para escribir como Bukowski no necesariamente tenemos que ser el tipo borracho y mujeriego, sino además, o si no en vez de eso, pensar como en esa frontera entre la ficción y la realidad, ¿no? En la que te mueves tú, ahí como en Odiseas Postmodernas, ¿no? Es decir, ¿eso pasó o no pasó? ¿Me pasó o no me pasó? ¿No? Quien a lo mejor te conozca muy bien puede decir, ese es el Esdras, el que está ahí, y quien quizá no te conozca puede decir, pues bueno, hay un personaje ahí, ¿no? Al que le están pasando cosas de su cotidianidad, cosas muy que vale la pena leer, que vale la pena leerse, ¿no? Pero fíjate que también me quedé un poquito con la duda ahorita, porque yo te conozco, quizá no lo suficiente, pero te conozco de hace muchos años, ¿no? Y entre tus cultura literaria, yo no sé si se te pasó o ya no lo tienes presente como algo que realmente quieras, con quien quieras dialogar, ¿no? La literatura de la onda, a José Agustín, al Parménides. Yo te decía ahorita que escuchaba ya a José Lo Rangel, él hablaba de cuáles son sus lecturas, y dice él que su primer libro fue José Agustín. Yo estaba con mi hijo a un lado, mi hijo tiene actualmente 13, y estábamos acabando de leer un librito muy pequeño, y le dije, yo también comencé por ese. O sea, en la universidad fue el primero que nos dio a leer aquella profesora que tuvimos de literatura hispanoamericana. Entonces, sí, naturalmente. Mira, hay mucha gente que critica y dice, este cuate se quedó atrapado en los 80, ¿no? Si a mí me pudieran señalar de algo, pues sí, ¿y qué? Como dijo Lucero, ¿no? Yo me quedé atrapado en los 90s. Es decir, lo gozo, lo disfruto, encadénenme. Pero es que eso es. Yo ya no quiero otra cosa más que esa, porque aquella frase de que a donde fueras feliz no debieras tratar de volver. Bueno, si tú no quieres volver, no vuelvas, pero yo sí vuelvo. Y si me faltan aventuras, me las invento, ¿no? Porque es la literatura el océano donde tú puedes ser como el delfín. Digo, no podemos vivir en la literatura a menos que seamos Shakespeare. Pero yo me considero esa foca o ese delfín que se inmersa, sale, se oxigena y se vuelve a meter, ¿no? Digo, yo no me arrepiento de lo que soy, pero la literatura ha sido mi sombra, ¿no? Y
sigo yo escribiendo. Actualmente tengo un proyecto que ya lo tengo avanzado y que quisiera de verdad ya ser una obra que me consolide, ¿no? Como escritor para conmigo mismo. Y creo que es el eterno juego, ¿no? La literatura es... sí, todo el mundo dice maravillas de la literatura, pero yo tengo poco que decir porque hay que vivirlo, ¿no? Cuando alguien muere dicen, no, tan bueno que era, ni lo conocían. Entonces yo de pronto cuando escucho decir bondades de la literatura digo, tal vez ni leen. Yo me digo, ¿para qué voy a decir cosas grandiosas de la literatura? Puede ser que ni sean, ni impacten y ni sea cierto, ¿no? Pero en general, recordemos a José Agustín cuando él cuenta que era un hijo de papi y gana a escasa edad, publica La tumba, y digo, wow, lo que dice José Agustín allí es lo que fuimos nosotros como estudiantes y lo que somos ahora, lo que fuimos porque no nos gustaba otra cosa más que criticar, ¿no? De encontrarle los errores a la vida, ¿no? Entonces, pues yo en Odiseas Postmodernas estoy atrapado en ese post-adolescente, ¿no? Que fui y que ya no lo soy, pero que daría mi reino entero por seguir siéndolo, ¿no? Pues es que tiene, lo que estás planteando ahorita tiene mucha relación con lo que tratamos de abordar y de plantear también al principio de este podcast, ¿no? Como en torno a la historia. Tiene mucha relación porque ¿qué somos si no historia? ¿No? Es decir, ¿qué somos si no, dice, no recuerdo quién, pues, ¿no? En estas citas que a veces hacemos y que las hacemos, bueno, que hago mal porque te decía que citamos o cito de memoria y no sé ni a quién estoy citando, somos polvo de historia, pues de eso estamos constituidos las personas, los seres humanos, y la literatura no es otra cosa más que eso, pues, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo, por eso tú también planteabas eso de la historia como relato, hay un vínculo entre la historia y la literatura porque pues finalmente lo que tú escribes, por ejemplo, dices, es algo que he vivido, ¿no? Es de lo que vivo, vamos, ¿no? Y entonces para poder escribir, pues la literatura no es solamente la invención de una historia, sino la recuperación de nuestra propia historia también. Ahí está, y tu ejercicio es ese. Y ahora que hablabas de José Agustín, pues hay otro vínculo de la literatura con el rock, ¿no? La literatura de José Agustín es una literatura que forma parte de la cultura del rock, de la literatura de la onda, vamos, en términos generales. Por eso, en el segmento anterior, cuando hablábamos de la cultura del rock, de la cultura musical, y específicamente de la cultura del rock, yo digo, la cultura del rock desborda la música. O sea, no es hablar solamente de música, sino es hablar como de toda de un conjunto de expresiones, ¿no? Que van nutriendo precisamente a esa cultura del rock. Y me parece que tú estás ahí, pues, ¿no? Porque tienes, digamos, como estos elementos que nos permiten pensar en una literatura que nutre a la cultura musical y en una música que nutre a una literatura. Y me parece que ahí en tus Odiseas Postmodernas, pues está precisamente ese posadolescente, como dices tú, ¿no? Ese adolescente tardío que sigue... Posadolescente clásico tardío. Clásico tardío. O si no, posadolescente, ¿no? Es decir, pues ya qué, ¿no? Pues soy un adolescente todavía, ¿no? Y eso es en torno a la narrativa. Y yo creo que ya con esto vamos a ir concluyendo también. Nos echamos otra media hora y vamos a hacer un podcast como la vida misma, ¿no? Es decir, a ver cuándo acaba hasta que acabe la vida. Pero también eres poeta, ¿no? Gracias. Pues mira, yo he estado cerca, mira, si yo me junto, porque hay, ahora que está en boga esta literatura que es de autoayuda, dicen cosas valiosas, cosas con gran sentido común. Yo no le hago el feo a nada, ¿no? Es como la comida chatarra, de repente me como un hot dog,
pero no es lo que yo debo de comer. Entonces yo, mea culpa, leo literatura de autoayuda y extraigo algunas cosas. Entonces decía, si te juntas con 5 borrachos, el número 5 serás tú, ¿no? Si te juntas con 5 millonarios, el número 5 serás tú, ¿no? Entonces yo decía, bueno, entonces voy a juntarme con poetas, ¿no? Y empecé a juntarme con poetas. Tengo el agrado, yo no sabía de que él también tenía mucha simpatía conmigo, de Balam Rodrigo, un poeta laureado, que tiene ese feeling para abordar temas de verdaderamente importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, yo hace mucho que no leo ni poesías amorosas. Y cuando me encuentro y me ofrecen relatos de amor y desamor, sí, claro, le echo una mirada, pero digo, no, o sea, no podemos estar encasillados en el amor romántico, ¿no? Sino que hay que ver qué otras cosas están sucediendo. Y Balam Rodrigo me enseñó a ver eso, ¿no? A poner el ojo donde nadie más lo pone, porque no podemos estar hablando de desamor y amor cuando hay muchas injusticias a tu alrededor, ¿no? ¿Por qué no entonces darles a través de la poesía un reconocimiento, hacer la denuncia? Y creo que la poesía te permite eso, ¿no? La poesía es la expresión de cómo tú concibes. Y si soy poeta, pues efectivamente me junto con poetas para ser el quinto poeta. En Tapachula, que es una ciudad que me queda cerca, conozco a Eduardo Briones, que ha sido uno de mis mentores recientemente en la narrativa, y que sigo yo aprendiendo y explorando. Pero en general, la poesía es más allá de todo, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar al aire en tu podcast, estábamos hablando que si el rock, que si el blues, pero antes del blues y del rock, pues es el jazz, ¿no? Decía, Santana lo cita en una frase que leí por ahí, dice, el blues es como una alberca y el jazz es como el océano, ¿no? Entonces, estos paralelismos. Entonces nosotros cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de literatura, estamos hablando de una sola cosa, que es la poesía. La poesía es anterior a todo. Eh, aquellos relatos bíblicos, ¿no? Que cuando te cuentan aquella historia de que engendró al Hijo de Dios, lo hizo a través del verbo, ¿no? Eso es maravilloso, o sea, hay poesía, ¿no? Entonces yo considero que todos somos poetas, pero no todos lo descubrimos y cada quien elige. Yo llevo 20 años leyendo poesía, pero no me considero o no me consideran, ¿no? Veo que hay cofradías de poetas y yo digo, bueno, de acuerdo, pues yo soy poeta aquí, de este lado, ¿no? En este rinconcito, ¿no? Y sí, pues sigo en eso. Es decir, como el mito de Sísifo, ¿no? Sigo llegando a la poesía y me esfuerzo todos los días, pero tampoco pasa nada si no llego a ser un poeta de renombre, con que yo ame mis asombros, con que yo comparta mis asombros y con que gente como tú tenga el tiempo para hablar de esto, pues esto es lo que le da sentido a nuestra existencia. Como dicen, todo acto creativo es un acto poético y entonces la poesía está en el origen, como tú también lo has dicho, ¿no? El origen del mundo. Y desafortunadamente el tiempo pues se nos ha agotado. Esdras, yo te agradezco mucho que hayas participado, que hayas estado conversando conmigo en este tercer episodio de Zapping, de este podcast sobre historia, rock y literatura. Realmente fue una charla que no se sintió que no se sintió que sea tan extensa, digamos. Es decir, ya tenemos prácticamente 1 hora y media hablando. No sé cómo le voy a hacer para publicar este podcast, si lo voy a publicar en las 3 secciones o solamente
en un solo programa, pero la plática estuvo muy amena, muy buena. Sabía que contigo íbamos a hablar de muchas cosas como lo hemos hecho. Esdras, es para mí un honor y estoy infinitamente agradecido por tus palabras, por lo que dijiste acá en este programa, y creo que vale mucho la pena escucharlo una y otra vez. Gracias, Esdras. Excelente día, abrazos, hasta la próxima. Cuídate mucho. Zapping, historia, rock y literatura.